Muy bien, muchísimas gracias otra vez por sintonizarnos. Tenemos un tema que en el curso de los últimos días hemos comenzado a abordar, la situación de nuestro país. Y hoy queremos hablar sobre lo social, la convivencia social en el país en un escenario siempre de aguas turbulentas como es la vida de Bolivia. Así es que para esto hemos invitado a la magíster Cecilia Salazar. Ella es directora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, el primer posgrado acreditado en nuestro país. Además, el primer posgrado en nuestro país y para mí el mejor. Yo soy exalumno de este posgrado. Así es que, Cecilia, muchísimas gracias por la amabilidad y gentileza. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la gentileza tuya y también un saludo a la teleaudiencia de Televisión Universitaria. A ver, Cecilia, ¿qué podemos entender por convivencia social en el país cuando estamos en un escenario que en el último tiempo ha sido marcado por la polaridad, sobre todo política, ideológica, y creo que esta polaridad ha comenzado a generar unas grietas terriblemente peligrosas? Bueno, el país está sujeto permanentemente a procesos de crisis política y de crisis estatal. Eventualmente estos procesos adquieren una gravedad enorme y una violencia también enorme que por supuesto nos preocupa, nos agobia, pero lo que yo quisiera decir al respecto es que por ejemplo, con relación a lo sucedido el 2019 entre octubre y noviembre, o lo sucedido el 2003 durante la guerra del gas, que están marcando con nitidez estas crisis políticas y estatales de manera recurrente, ¿no? Tienen en algún momento una culminación, terminan, ¿no? O sea, estamos muy agobiados por algunos días, algunas semanas, hay violencia, parece que el país se va a fragmentar, va a haber una fractura, digamos, grave, se va a disociar, en fin. Pero son procesos que tienen su alza y luego su baja. La baja está implicando que, entre comillas, volvemos a la normalidad, ¿no? ¿Qué es volver a la normalidad? ¿A qué estamos llamando normalidad en términos de lo que tú me estás requiriendo, Omar, que es la convivencia social normal, ¿no? La normalidad se produce cuando todos volvemos a salir a las calles, nos despejamos un poco la cabeza de lo acontecido en materia de crisis, volvemos a salir a las calles y volvemos a restablecer nuestros vínculos societales, ¿no? Nuestros vínculos sociales. ¿En qué escenario se produce de manera particular este hecho de restablecimiento del vínculo social? Cuando comenzamos a intercambiar con otros actores los medios que nos permiten garantizar nuestra subsistencia. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Después de la crisis del 2019, yo esperaba salir a mi vida cotidiana, para desarrollar mi vida cotidiana, y por mi condición de mujer, por supuesto, tú comprenderás que un espacio que para mí era fundamental en ese contexto era el mercado de mi barrio, ¿no? Donde yo iba a proveerme de recursos para garantizar la subsistencia de mi familia, dado que durante varios días o varias semanas esto estaba en incertidumbre, ¿no? Y cuando uno se acerca al mercado del barrio o a la feria del barrio, ¿con qué se encuentra? Con otros actores que están disponibles para una interacción con uno también, ¿no? Para intercambiar productos a través de la moneda, en fin, pero que restablecen de alguna manera el vínculo societal que se habría puesto en riesgo por la crisis política y estatal. Entonces volvemos a interactuar con las caseras, ellas vuelven a interactuar con nosotros, comentamos a veces con pena sobre los hechos sucedidos, pero diariamente vamos restableciendo esa relación. Esa para mí es la normalidad, la interacción que se produce entre grupos sociales que se necesitan entre sí para garantizar ambos la subsistencia de sus entornos familiares. Y eso se produce en el mercado, ¿no? Entonces, adicionalmente se produce fundamentalmente entre mujeres que desde mi punto de vista somos las que mantenemos el tejido social en Bolivia, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es posible en una sociedad como la nuestra?
Es posible porque en algún momento de nuestra historia, lo podemos registrar claramente, el año 1953 o 1952, 1953, se produjo el reconocimiento de la condición ciudadana de todos los bolivianos, ¿no? No había ningún boliviano que fuera considerado como inferior al otro o como objeto o propiedad del otro, es decir, se eliminó la relación de servidumbre. Pero además se redistribuyó la tierra, ¿no? Es de ese conglomerado, de esa mayoría cuantitativa que proviene una tradición larga de inserción en el mercado de estos grupos campesino-indígenas que podríamos decir, se normalizó a partir de 1952 cuando se eliminó la condición de la servidumbre, y a partir de eso esta mayoría cuantitativa comenzó a abarrotar el país con su dinamismo mercantil, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que las interacciones sociales, la cohesión social están estrechamente remarcadas por la actividad comercial, ¿no? En la que unos compran y otros venden, y a partir de esa interacción también producen fenómenos culturales que nos permiten reconocernos como iguales entre nosotros, ¿no? Entonces, por eso yo intento separar los hechos políticos que suelen ser catastróficos, terribles en el país, de los hechos sociales que me parece restituyen permanentemente la posibilidad de mantenernos cohesionados, ¿no? Ahora, a ver, Cecilia, desde esa perspectiva, es decir, ¿cuáles crees que sean los factores entonces que condicionan el estado de la convivencia social a este tiempo? ¿Y ese estado de convivencia social se ha agudizado en sus contradicciones en este último tiempo, o más bien esas contradicciones se han ido atenuando? La agudización de las contradicciones provienen de las narrativas políticas, de los posicionamientos políticos interesados en crear fracturas o una idea de la fractura social, pero que terminan diluyéndose en los quehaceres cotidianos de la sociedad. Por eso, a veces estamos atiborrados de información que parece estar destinada a modelar cierto tipo de conductas políticas, ¿no? Pero que finalmente solamente resultan en posicionamientos interesados de los actores políticos para el conflicto, porque la política se nutre del conflicto, ¿no? No lo digo de mala manera, lo digo como un hecho real, como un hecho objetivo del quehacer político. Se nutre del conflicto, se nutre también de posicionamientos, por lo tanto, que en algún momento son polarizados, pero la sociedad se nutre de otras cosas. La sociedad se nutre del hecho de que los grupos sociales se necesitan entre sí. Y al necesitarnos entre nosotros, ¿no es cierto?, eliminamos, por lo tanto, los factores que atentan o ponen en riesgo la convivencia social, o son una alerta de la posible fractura social, ¿no? En la vida cotidiana los actores interactuamos especialmente a partir del mercado, de otros fenómenos más también, por supuesto, pero fundamentalmente del mercado, ¿no? Ahora bien, hay un hecho intermedio que habría que considerar y que tiene que ver con la educación. La educación es una manera que ha encontrado el Estado de centralizar los elementos culturales de la sociedad que se encontraban dispersos antes de ser un Estado-nación, y la educación tiene la obligación, digamos, en el Estado moderno de generar en la conciencia de los ciudadanos esa conciencia de pertenencia nacional y de reconocimiento del otro como un igual, ¿no es cierto?, como un ciudadano igual al que o a la que soy yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es posible que la sociedad logre, ¿no es cierto?, restablecer su convivencia social después de los procesos críticos de la política, pero un factor que debería contribuir a eso es la educación, y ahí sí yo encuentro factores o elementos adversos para esta posibilidad. La educación no tiene la más mínima intención de recrear esta potencialidad. Lo digo en términos ideológicos porque en términos prácticos
Lo que también ocurre en las escuelas es al mismo tiempo una convivencia cotidiana entre los niños que van forjando su sentido de pertenencia colectivo a partir de esta interacción cotidiana que se va produciendo en estos ambientes. A ver, Cecilia, para ir terminando, siempre el tiempo es nuestro enemigo y cortito, tenemos un minuto. Hemos vivido en un momento de agudización de contradicciones y creo que estamos viviendo cuando se nos trata de ubicar entre que tú eres cara y tú eres tara, tú eres de Oriente, yo soy de Occidente, tú eres vendepatria, yo soy patriota, tú eres neoliberal, yo no soy neoliberal. Es decir, en un mar de contradicciones muy fuertes. ¿Tú crees que este escenario para el futuro puede más bien comenzar a seguir erosionando y agudizando la convivencia en nuestra sociedad? Yo no creo, Omar. A lo que yo apelo permanentemente es a la interacción cotidiana que se produce en la sociedad. Cuando yo interactúo con el maestro del Puma Katari, del taxi, del minibús, no estoy mirando a ese señor como un neoliberal, un cara o lo que fuere. Son construcciones ideológicas que alimentan la política, esas a las que tú haces referencia. Lo que sucede en la vida cotidiana es que si yo me subo a un minibús, lo hago porque necesito hacerlo. Y si el chofer de ese transporte me recibe en su minibús, es porque necesita hacerlo. Nos necesitamos entre nosotros para y eso forja también la necesidad de la convivencia social y la necesidad de superar las barreras de orden ideológico que nos impone la dinámica política. Entonces yo tengo confianza en que esta sociedad va a prevalecer a pesar de todo. Cecilia, como siempre, te quedo infinitamente agradecido por tomarte este tiempo y atendernos. Te estaremos convocando en cualquier otro momento. Un abrazo fuerte, por favor. Gracias, Omar. Un abrazo para todos. Muy amable. Es la magíster Cecilia Salazar, directora del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés. Claro que tenemos muchísimo más en cartas sobre la mesa y para ello vamos a ir con Alexandra.